La conciencia del ADN. El secreto de la vida es la coherencia cuántica, la diferencia entre un ser vivo y uno no vivo. El cuerpo es como una flor exótica que parpadea en muchas dimensiones simultáneamente. Estamos conectados más allá de los límites del espacio-tiempo. No es el cerebro el que crea la conciencia, no es la materia la que crea la conciencia. Es la conciencia la que crea la materia. La realidad es en presencia de una inteligencia consciente, se crea en consecuencia de la conciencia, es una ilusión donde la conciencia se percibe a sí misma y es creada por esa conciencia para reflejarse. Tu realidad es lo que vos crees de vos mismo, claro, no es algo consciente sino inconsciente, porque lo que vos crees de vos no es verdad. El universo es una proyección de luz cósmica, necesita de una conciencia para producir el espectáculo material. La realidad no es mecánica, es más bien un gran pensamiento. Decir ADN es una abstracción que intenta comprender a la biología, pero desde el punto de vista antes mencionado, la materia es energía condensada, por lo que el ADN es el canal que manifiesta el mundo espiritual en el mundo material. La energía se concentra en un solo punto con una determinada frecuencia, forma un nodo, una partícula, y en este punto la tabla periódica de elementos sería solo un intento de poner nombres a algo consciente que cambia según su frecuencia. Esta es la abstracción por la que se intenta entender a la biología. Entre más alta es la frecuencia, más alta es la complejidad de esa energía concentrada. A más alta conexión con la conciencia, más alta es la complejidad atómica. En niveles densos es materia, en niveles sutiles, es energía. El ADN es un registro de lo que es cada individuo, de lo que lo llevó a ser lo que es, desde un punto de vista lineal de experiencia. Este registro es visto como físico o muerto. Se extrae el ADN de alguien, y en ese momento se corta la conexión del ADN vivo, por lo que pasa a ser solo información biológica. El ADN es un canal vivo y se modifica con el paso del tiempo, cambia de vibración y funciona completo en sí mismo, no por partes, interacciona consigo mismo. Lo que fuimos no solo es en esta vida, esa información está en el campo, y se proyecta en el físico, pero toda experiencia fue y es conservada en ese campo. Eso está plasmado en el ADN como una proyección en tiempo presente del astral. El ADN es una antena que trae al físico cada aspecto de nosotros que se encuentra en el campo etérico, está por sobre la glándula pineal. La conexión con el alma se da en cada célula y es a través del ADN. Las frecuencias forman partículas, y a su vez formas más complejas como el ADN. El ADN es un reflejo en una densidad baja, de lo que es el flujo de ideas de una conciencia que forma un ser. El ADN cambia de forma todo el tiempo, no es un plano de construcción para un cuerpo, este cambio no modifica a la persona, y si lo hace a la vez. El acceso al campo unificado está en el ADN, toda la información está en esa conexión. Ese es el adentro en la espiritualidad. El camino hacia adentro es la activación del ADN. El velo del olvido está en partes del ADN no activado. La meditación es el movimiento más grande que tiene la conciencia para hacerte llegar a él. El movimiento físico externo es la proyección del movimiento interior. Porque vemos el movimiento en el exterior debemos comprender el interior, y esto es la definición de un afuera ilusorio que solo existe para reflejarnos. La búsqueda afuera es una ilusión, un reflejo de la búsqueda interior. El ADN es como una canción,
son frecuencias dinámicas que vibran acorde a la energía sutil del lado etérico. Traduce lo espiritual hacia lo físico. Lo físico es solo una proyección de la conciencia. Somos el resultado de la vibración que proyecta nuestro ADN desde el lado espiritual. Esto es dinámico y depende de la apertura en la conexión que tengamos con el campo, denso o sutil, simple o complejo, menos o más velocidad de procesamiento de datos. El ADN muerto solo es un mapa biológico sin señal, el ADN vivo es lo que realmente somos. La conciencia activa partes del ADN, lo que da como resultado un individuo en particular y sus experiencias en una vida determinada. Desde el lado etérico la conciencia se proyecta a lo físico haciendo resonar partes del ADN, donde el alma se va a entrelazar. Son códigos de información que resuenan y se activan. A esto se lo llama pactos del alma. Todo esto es dinámico en tiempo presente, depende de la conciencia, el despertar, lo que en religión sería, ser el canal por donde Dios se manifiesta, con la diferencia de que ese Dios es uno mismo dejando o no pasar el inconsciente al consciente. La diferencia entre un alma vieja y una nueva no es el tiempo, es la complejidad de la información en el ADN. Un alma vieja es la proyección de la conciencia a través de un ADN complejo y sutil, un ADN más activado que resuena de forma compleja con la conciencia. Es el cuerpo el que se adapta a la evolución, cada uno de nosotros desde la posición de observador evoluciona, expande la conexión, ese es el mérito de cada persona, la trascendencia de la materia a la energía, visto desde el punto de vista de la persona. La evolución de una persona es poder leer el campo unificado por medio de la activación consciente de su ADN, saber quién soy. Dios es una frecuencia vibratoria que se proyecta en cada uno de nosotros para experimentarse, verse en el camino hacia uno mismo. El punto de inicio se expande, para volver al punto de inicio con la información de sí mismo. No olvidar que cada uno de nosotros somos todos a la vez. Del lado físico se llama ADN, del lado espiritual se llama campo unificado. Acordarse de quién uno es, implica un ADN más activado, porque no se trata de recuerdo mental sino de la velocidad del proceso de información, la capacidad de cada individuo de hacer resonar la información contenida en el ADN, el camino hacia la iluminación. El camino espiritual es la forma de activar el ADN que suele llamarse basura por no tener acceso a él. Es la forma de expansión de la conciencia en vida, la activación del ADN físico, ya que en la muerte esto ocurre de forma automática, pero no del lado físico sino del lado etérico, el campo unificado. Un recuerdo mental tiene más que ver con el ego de la persona. El ADN se despierta cuando es estimulado desde el lado etérico, la mente solo se usa del lado físico, del ego persona. Lo que sos, es lo que se refleja en el ADN, no es el ADN el que te define, el ADN es consecuencia de lo que sos del lado etérico. Desde el lado etérico vas a crear el ADN que te va a dar la experiencia que buscas vivir. Es el alma materializándose y conteniendo información en forma de vibración, y sus frecuencias que formarán células, etc. La manifestación del alma no es el cuerpo, es la célula, siendo el lado etérico y el lado físico el mismo lado. Todo es una energía experimentándose a sí misma. Existe una etapa en que se trasciende el tiempo y el espacio, cuando la conciencia del grupo en todo el planeta sea nuestra conciencia. La evolución es la conexión con el campo, la visión trascendente no se refiere al ojo físico, sino en ver la materia refinada del éter. La evolución trasciende al ego, y nos entrelaza en los planos sutiles,
el campo de infinitas posibilidades donde todo está, donde todos estamos, donde es lo que somos.